quiero hablar acerca de una generación que decide vivir en santidad. Y eso lo marca, lo cambia todo. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo tome la decisión de vivir en santidad, en primer lugar, es una decisión personal. Como ya expliqué, nadie me puede influenciar, nadie me puede manipular para que yo viva en santidad. Es algo, una decisión personal, pero que está entreligada entre Dios y yo. Solo Dios lo sabe. Porque yo pudiera en apariencias intentar vivir en santidad, pero al final no lo hago. Y cuando yo entiendo que mi primer llamado, no solo el mío, el suyo también, el primer llamado de la iglesia, antes de ser evangélico, antes de ser apóstol, antes de ser pastor, antes de ser cualquier cosa, el primer llamado de la iglesia es a vivir en santidad. Gracias a Dios por esos 4 amén. Por lo menos hay 4. Lo voy a volver a repetir. El primer llamado de la iglesia es a vivir en santidad. Yo sé por qué hubieron tan pocos amén la primera vez, y voy a explicar el por qué. Porque muchos han idealizado el vivir en santidad como algo que es prácticamente imposible para el ser humano, que deben ser personas que solamente se dedican a eso para poder alcanzarlo. Y yo te tengo una buena noticia. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? No. ¿A cuántos les gustan las buenas noticias? A todo el mundo nos gusta la buena noticia. Si Dios dijo, diga conmigo, Dios dijo. Dios dijo. Si Dios dijo que podíamos vivir en santidad, es porque podemos vivir en santidad. Dios no nos va a pedir nada que nosotros no seamos capaces de poder hacer. Por eso yo repito, nuestro primer llamado es a vivir en santidad. Y es a partir de ahí donde Dios va a comenzar a hacer todo lo que tenga que hacer en mi vida. Esa será la base, ese será el fundamento para que después de ahí Dios construya en nosotros todo lo que tenga que construir desde la santidad. ¿Es imposible? No es imposible. Dios nos ayudará en el proceso de alcanzarlo y de hacerlo, como hoy vamos a estar viendo con esta generación que decidió creerle a Dios en vivir en santidad para ver todo lo que Dios tiene preparado. Si usted quiere ver todo lo que Dios tiene preparado para su vida, para su casa, para sus generaciones futuras, viva en santidad para Dios. David decía, la santidad conviene a tu casa, pero la santidad también me conviene a mí. La santidad también conviene a mi casa. La santidad también me conviene a todas mis generaciones, el vivir en santidad. Porque el vivir en santidad, lo voy a volver a repetir, me va a ayudar a alcanzar o me va a permitir alcanzar todo aquello que Dios tiene preparado para mí. Lo que necesitamos en primer lugar entender es en realidad cómo poder alcanzar esa santidad. Hay una generación que en Escritura nos habla en el libro de Éxodo. Habla acerca de la generación de Israel. Habla cómo Dios saca a Israel de Egipto. Pero por causa de que no creyeron en el plan de Dios, por causa de que no entendieron los procesos de Dios en la vida. Si Dios saca a Israel de Egipto, ¿cuál era la finalidad? Una nación santa, que inspirara al resto de las naciones a creer en ese Dios. Y al ellos desestimar el plan de Dios, al ellos, lógicamente, habían sido toda su vida esclavos. Y aún cuando estaban en libertad, continuaban siendo esclavos, vivían como esclavos, pensaban como esclavos. Y la murmuración, la continua queja, la incredulidad hizo de que esa generación lamentablemente no entrara en la tierra prometida, sino de que muriera en el desierto. No entendiendo que el desierto era un lugar de proceso. No entendiendo que el desierto era el lugar o la antesala que Dios iba a usar para la promoción, o el lugar que Dios iba a usar para la preparación, para posteriormente introducirlo en la tierra prometida. Y no entendiendo eso,
lamentablemente toda esa generación que salió de Egipto muere en el desierto. Entonces aquí hay un punto: la queja, la incredulidad y la murmuración puede hacer que no reciba lo que Dios tiene preparado para mí. Ellos lamentablemente no lo alcanzaron, pero posteriormente hay una generación nueva que se levanta, que nace en el desierto. Nace en el desierto, pero ya nace siendo libre. Y nace escuchando todas las cosas que Dios había hecho. Y permítame leerle en el punto donde se encuentra ahora esta generación que nació en el desierto y que nació siendo libre. Josué capítulo 3 versículo 1. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron hacia Sitín. Vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestros lugares y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces esta generación que está a punto de entrar a la tierra prometida es esa generación que nació en el desierto, que ya no nació con una mentalidad de esclavo, que pudo ver en su día a día la manifestación de un Dios poderoso y sobrenatural, porque ellos comían maná, un pan que ellos ni sembraban el trigo, ni procesaban la masa, ni hacían nada, simplemente se lo comían. Entonces a diario ellos miraban la manifestación de un Dios sobrenatural. Entonces esta generación ya tiene un entendimiento de que ellos tienen un Dios que no es igual al de las demás naciones. Porque no solamente lo que ellos veían de que Dios hacía día tras día, sino también las experiencias de sus padres que se las transmitían, cómo Dios los sacó de Egipto a través de plagas, cómo Dios abrió el mar rojo para que ellos pasaran. Y hablando de mar rojo, llega una niña donde su abuelito y le dice: abuelito, dice, sí, porque esto es algo que continuamente el enemigo va a intentar hacer, préstale atención. Abuelito, dice mi maestra que esa historia que tú me haces de que Moisés y el pueblo de Israel atravesaron el mar rojo, dice que eso es tremenda mentira, dice. No, dice que no era el mar rojo, dice que lo que atravesaron fue un charquito. Y el abuelo se pone en pie y dice: gloria a Dios, aleluya, dice. Y dice: abuelo, ¿pero por qué dice gloria? Porque entonces el milagro es mayor. ¿Por qué? Porque entonces mi Dios logró ahogar todo el ejército del faraón en un solo charquito. Es más grande el milagro, dice. Mire, mientras más el mundo proponga oponerse a lo que Dios es capaz de hacer en nuestras vidas, más grande va a ser el milagro para nosotros y más grande va a ser la gloria para Él. ¿Cuántos dicen amén? Por muy absurdo, mire, es increíble ver cómo el mundo continuamente intenta desacreditar todo lo que Dios hace, pero a veces son tan absurdos los elementos que ellos buscan para intentar desacreditar, que hasta ellos mismos se quedan ridiculizados y siempre Dios recibe toda la gloria y es más grande para Él la alabanza. Entonces están en medio de esta situación, está esta generación que ha escuchado de sus padres oír cómo ellos atravesaron el mar rojo por tierra seca, cómo Dios le da agua de beber de una roca en medio del desierto. Pero cuando están en medio de esta situación
y ellos están enfrente de un río que está, dice la escritura, desbordado. Y cuando entiendas desbordado, que está por encima de los bordes donde él regularmente pasa. O sea, estaba sobrepasado en su cauce. No era un río angosto, porque nos pudiera ser fácil acomodar la idea y decir era un río angosto, era un río como esos que se están secando, que se miran todas las piedras. No, era un río de gran caudal. Era un río de gran caudal. O sea que el desafío delante del cual estaba el pueblo de Israel era un desafío grande, no era un desafío pequeño. Era un desafío en que la habilidad humana era totalmente nula. No había forma como humanamente pudiéramos hallar una solución para semejante situación en la que estaba atravesando el pueblo de Israel. Entonces, cuando vemos esta escena que el pueblo de Israel está enfrente de ese río que está literalmente desbordado, hay dos pensamientos que pueden venir. Número uno, el pensamiento de Josué. Josué y lógicamente todo el peso, toda la responsabilidad Josué va a sentir en algún momento que está sobre él. ¿Por qué? Porque ya Moisés murió. Y llenar los zapatos del liderazgo de Moisés era algo complicado, porque Dios lo usó de una forma poderosa. Dios usó a Moisés de una forma poderosa. Y Josué, cuando se mira enfrente a este reto de liderazgo, comienza tal vez a llenarse de alguna incertidumbre. Pero vamos a ver desde el capítulo 1 de Josué que si hay algo que Dios continuamente hace en el liderazgo de Josué, es afirmarlo. Una y otra y otra y otra vez, como queriendo decir: no tengas duda que así mismo como lo hice con Moisés, lo voy a hacer contigo también. Eso en un sentido afirmaba, animaba el corazón de Josué para poder creer de que en ese momento en adelante Dios lo iba a ayudar de la misma forma que ayudó a Moisés. Y le dice: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Se lo dice una y otra vez. Le dice: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Le dice: te haré famoso. O sea, te harás conocido, te haré conocer entre todas. Le dice: no te dejaré, no te desampararé. Entonces, cuando nosotros escuchamos palabras como esas, era para Josué, porque él en realidad estaba viviendo una situación específica. Pero esas palabras también son para nosotros. En los momentos que a nosotros nos toque pasar momentos de adversidad, en los momentos que a nosotros nos toque pasar momentos en que tenemos retos difíciles, estas palabras vienen sobre nosotros. Dios ha prometido estar contigo. Dios ha prometido no desampararte. Dios ha prometido que te ayudará en medio de la dificultad. Y bajo esa perspectiva, bajo esa revelación, entonces nosotros podemos tener un caminar de fe, confiado, no dudando, no poniéndole tanta atención a las adversidades, sino poniéndole atención al Dios que es capaz de vencer las adversidades. Entonces, por otro lado está el pueblo. Pero terminemos por un momento con Josué. Josué está ante ese reto. Pero en los tiempos de Moisés, la escritura dice que Moisés era guiado por una nube y por una columna de fuego. Y a Moisés se le hacía fácil, porque cuando se levantaba la nube, el campamento se levantaba y ellos se iban. Pero ahora como que Dios cambia la forma en que va a comenzar a tratar con este nuevo siervo, con este nuevo líder. Y él le dice que donde quiera que tú vayas, yo estaré contigo. Donde quieras que tú vayas, le dice Dios a Josué: yo estaré contigo. Ahí la cosa cambia. Ahí Josué va. Ahora, eso no significa en un sentido que nos vamos a despreocupar de la presencia de Dios, que no será importante que vaya con nosotros. Siempre será nuestra primera intención que la presencia de Dios vaya con nosotros. Pero en este caso Dios le dice: no necesitas estar preocupado, porque donde quiera que tú te muevas, yo estaré contigo. Y eso fue como, por así decirlo, un anticipo.
de lo que acontecería o de lo que ya aconteció en nuestros tiempos, donde el Espíritu Santo viene a la vida de cada creyente, y donde va el creyente, allí el Espíritu Santo va con él. Y cuando entendemos eso, nos damos cuenta de que no estamos solos. Porque si hay una de las cosas que en un sentido nos puede llenar de temor, es atravesar circunstancias difíciles sin saber a dónde estamos entrando. Como el pueblo de Israel. Dice, una de las causas por la cual yo envío mi arca delante de ustedes es porque ustedes van a andar por un camino que nunca han andado. Y cuando nos sometemos o nos exponemos a situaciones a las cuales nunca hemos andado o hemos vivido, una de las cosas que se apodera de nosotros y nos congela es el temor. Pero cuando tenemos la seguridad, la certeza de que Dios está con nosotros, entonces todo temor se disipa. Dije, todo temor se disipa. Todo temor se va, porque donde está Dios y donde está su perfecto amor, se va todo temor. Cuando tenemos la certeza, la seguridad de que Dios está en el asunto, todo temor se va. Por otro lado está el pueblo. El pueblo ya lo mencioné. Son esa generación que dicen, ya estamos cansados de dar vuelta en el desierto. Ya queremos conquistar lo que tanto se ha anunciado a nuestros padres. Lo que ellos no sabían era de que iban a necesitar conquistar, porque Dios les dice, les promete, les entrego toda la tierra. Cuando Dios habla con Josué, ratifica su promesa. Toda la tierra que está delante de ustedes, todo lo que pise la planta de sus pies, yo os entrego. Se los entrego, pero ustedes lo conquistan. Se los entrego, pero ustedes lo conquistan. Lo que significa que muchas veces, o la gran mayoría de veces, las promesas de Dios van a venir a nuestra vida, pero necesitamos conquistarlas por medio de la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 33 lo confirma. Dice la escritura, por fe conquistaron reinos. ¿Cómo conquistaron los reinos? ¿Cómo conquistaron los reinos? Por la fe. ¿Cómo ellos iban a introducirse en medio de esa tierra prometida? Por fe. ¿Por qué? Porque esa tierra prometida no estaba despoblada. Habían habitantes, y no eran cualquier habitantes, eran gigantes. Y la escritura dice, por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, por fe alcanzaron promesas. Es por medio de la fe que vamos a alcanzar aquellas promesas que Dios ha traído y ha dado para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted necesita entender que va a darse cuenta que en todo este proceso hay una parte que Dios va a hacer, pero hay otra que a nosotros nos corresponde ser diligente en hacer y no tener temor. Porque una de las cosas que vamos a estar viendo posteriormente, Dios exhorta a Josué, es esfuérzate y sé valiente. Para conquistar se necesita valentía. Para conquistar se requiere un esfuerzo. Y eso era algo que el pueblo necesitaba tomar en cuenta. Entonces, cuando el pueblo comienza a hacer una evaluación, dice, somos casi 2 millones de gente, con todos los calaches, con todos los enseres, con todos los animales, las vacas, todo el rollo. Imagínense la cantidad. Pasar un río caudaloso, profundo. Comienzan a sacar cuentas. Dicen, no, natural, esto no lo vamos a poder hacer. Necesitaba hacer en un solo día, porque necesitaba que eso aconteciera durante la luz del día, para que la gente lograra ver lo que estaba haciendo y por dónde estaba pasando. Eso no va a ser posible. Entonces vemos un nivel de dificultad, pero hay una promesa de parte de Dios. Cada vez que hay una dificultad, usted busque una promesa de parte de Dios. Y la promesa dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Ya Dios lo había entregado. Ya Dios lo daba por un hecho. Solo faltaba la parte humana de creer a lo que Dios había dicho. Ya Dios lo daba. Yo os he entregado. Josué capítulo 1 versículo 3. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pasare la planta de vuestros pies. Ahora, ¿cómo Dios va a hacer esto? Dios le da un paso a paso.
Dios le da una estrategia a Josué de cómo hacer para atravesar este río. Y una de las cosas que Dios menciona es: el arca del pacto irá delante de ustedes y ustedes irán en pos de ella. ¿Cómo iba a ir el arca? Delante, y ustedes irán en pos de ella. No era el arca, ustedes irán delante y el arca irá en pos de ustedes. No, ustedes irán en pos del arca. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que el arca era un símbolo de la presencia de Dios. Y cuando nos vamos a meter a algo que nunca hemos hecho, que no tenemos experiencia, si hay algo que necesitamos, ¿qué cosa es? Es la presencia de Dios. Israel se iba a meter a un camino por el cual no habían transitado. Tenían un desafío, nunca habían hecho atravesar un río de esa manera. ¿Y qué es lo primero que Dios le enseña que tienen que hacer? Mi presencia irá adelante y ustedes irán detrás de mi presencia. Y aquí hay una enseñanza que necesitamos extraer para aplicarla hoy en lo que hoy pudiéramos estar viviendo. Si tal vez te quieres meter a hacer un negocio que nunca has hecho, ¿qué es algo que necesitamos? Su presencia. Si quieres ir a un país al cual nunca has ido y no conoces, ¿qué es lo primero que necesito? Su presencia. Si vas a establecer una relación con alguien con el fin de algún día establecer una relación matrimonial, ¿qué es lo primero que necesito? Su presencia. Cualquier terreno en el cual yo me vaya a meter, el cual desconozco y no sé cómo me va a ir más adelante, lo primero que necesito es la presencia de Dios. Y ese es el principio que Dios está estableciendo, Israel. Si ustedes quieren saber cómo hacer y llegar a un destino seguro y tener éxito en todo aquello que emprendan, si hay algo que necesitan, esa es mi presencia. Por eso el arca irá delante. Ahora, el arca, simbolizando la presencia de Dios, establecía la ruta por la cual ellos iban a seguir. Y también el Jordán. Hablamos que el Jordán es un símbolo bíblico de cómo Dios decide hacer las cosas a su manera. Y nosotros necesitamos apegarnos a hacer las cosas no a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Miren que es interesante que cada vez que la Escritura menciona el Jordán, Dios da un diseño de cómo hacer las cosas. En este caso, el pueblo de Israel está intentando cruzar el río y Dios les dice el paso a paso de cómo hacer las cosas. Pero ¿se recuerdan cuando Naamán fue donde el profeta Eliseo y le pidió que le sanara? ¿A dónde le dijo que fuera? ¿A dónde le dijo que fuera? ¿Y qué le dio? Le dio el paso a paso. Le dio: ve y lávate 7 veces. Y aquel se enojó, se molestó. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero Jordán significa a la manera de Dios. El Jordán siempre va a estar asociado a hacer las cosas a la manera de Dios y al diseño de Dios. ¿Se recuerdan cuando Jesús se presenta frente a Juan el Bautista? ¿Dónde estaba? En el Jordán. ¿Y qué le dijo Juan? Bautízame. No, y Jesús le dice a Juan que lo bautice. Y Juan le dice: no, más bien yo necesito ser bautizado por ti. Y Jesús le dice: no, esa es la manera de Dios. Deja que sea bautizado por ti, porque es necesario que toda justicia de Dios hoy sea cumplida en nosotros. A la manera de Dios. Necesitamos aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Entonces, cuando habla de que el pueblo necesitaba ser guiado, en nuestras vidas siempre hay algo que nos guíe, alguien que nos guíe. Pero necesitamos entender que si hay alguien que necesitamos que guíe nuestra vida, es Dios, porque Él conoce no solo nuestro pasado, sino que conoce nuestro futuro. Él fue el que preparó las buenas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Él entiende y comprende todas las situaciones por las cuales emocionales, espirituales hemos pasado. Y si hay algo que Dios está interesado es en que no te pierdas en ese camino, porque en algún momento pudiéramos ser guiados por nuestras emociones, pudiéramos ser guiados en nuestra vida en un camino errado y extraviarnos del propósito eterno. A veces pudiéramos estar viviendo, caminando, guiado por el amor al dinero,
pudiéramos estar viviendo nuestras vidas en amargura, guiados por la amargura, guiados por el rechazo, guiados por la falta de perdón. Y cuando analizamos todos esos destinos, nos damos cuenta que nunca es el lugar donde Dios quiere que nosotros llegáramos. ¿Por qué es importante entonces nosotros entendamos que la presencia de Dios necesita ser lo primordial en nuestra vida? Y Él se lo dice, a fin de que sepáis a dónde debes de ir. ¿Por qué es importante que el arca fuera adelante? ¿Por qué es importante que la presencia de Dios vaya en nuestra vida primero? A fin de que sepamos a dónde debamos de ir. Si hay algo que pudo traer alivio al corazón de los discípulos de Jesús, en Juan capítulo 6 y 7, cuando Jesús comienza a anunciar su salida, o cuando Jesús comienza a anunciar de que era necesario que Él muriera y que Él se iba y dejaría el Espíritu Santo, fue la certeza de ellos de saber que el Espíritu Santo los guiaría a toda la verdad, que el Espíritu Santo estaría con ellos de la misma forma. Por eso en algún momento Jesús les dice, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque vendrá otro de mi misma esencia que estará con ustedes 24/7. El Espíritu Santo. Y Jesús estaba limitado a un cuerpo físico. Si estaba en Judea, no estaba en Samaria. Y si estaba en Samaria, no estaba en Judea. Pero es por eso que Él le dice, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad, pero también va a estar con ustedes 24/7. Todo el tiempo el Espíritu Santo estará con nosotros. Y en tanto nosotros hoy estamos reunidos aquí adorando al Señor, el Espíritu Santo está en China, está en la Unión Soviética, está en todos los países del mundo. Por eso Él dijo, os conviene que yo me vaya, porque cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, Él los guiará, Él los enseñará y Él le mostrará las cosas que han de venir. El Espíritu Santo nos anticipa ante aquellas cosas que nosotros muchas veces desconocemos. Si hay algo que nosotros como iglesia, como individuos necesitamos, es la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, hay una orden que Josué le da al pueblo, y es ahí donde necesitamos hoy entender todo lo que hemos venido hablando durante estas 7 semanas acerca del santificarnos. ¿Y por qué es tan importante y por qué es tan relevante? Y fíjense que el reto que tiene pareciera que fuera un reto literalmente geográfico, físico, que no es algo espiritual, pero es más espiritual de lo que pudiéramos observar. Por eso Dios en primera instancia lo que le pide es que la presencia mía vaya adelante. Pero lo segundo que le pide es santifíquense. ¿Pero qué tiene que ver? ¿Para qué me voy a santificar? ¿Para qué me voy a decir? Lo que voy a cruzar es un río, pudieran haber pensado algunos. ¿Qué tiene que ver el santificarse? Es que aquí viene la segunda parte. Santifíquese porque Dios hará maravillas entre nosotros mañana. Cuando nosotros nos santificamos, nosotros estamos listos para comenzar a ver las maravillas de Dios en nuestra vida. Y entiéndase por maravilla aquellas cosas sobrenaturales, aquellas cosas realmente sorprendentes, aquellas cosas que realmente son extraordinarias, donde ya el poder de nuestra humanidad no alcanza a poder hacer aquello que estamos esperando. Por eso Él dice, haré maravillas entre ustedes mañana. ¿Cuántos quieren ver maravillas de Dios en su vida? Entonces necesitamos, ¿qué es lo que antepone a las maravillas? La santidad, el santificarse, el apartarse. Santifíquese. Le dice, antes de ir a la batalla, antes de hacer cualquier cosa, santifíquese porque mañana Dios hará maravilla. Pareciera que lo que hacemos hoy no va a tener una repercusión mañana, pero si hoy entendemos que vivir en santidad es importante y que definirá que en mañana yo pueda ver maravillas, entonces yo decido santificarme hoy. La santidad
es una decisión que se toma personalmente. Es una convicción interna la cual nadie me mueve de ahí. Simplemente yo decido vivir en ella con el fin de agradar a Dios. Y aún cuando estamos en ambientes tan seguros como este y podemos disfrutar la presencia del Señor, sabemos que cuando el servicio termine, yo voy a tener que salir. Y cuando yo salga, yo me voy a exponer a un ambiente, a una sociedad donde está literalmente contaminado, donde habrá un ataque continuamente contra mi vida para intentar sacarme de ese ámbito de santidad. Pero como es una decisión que yo tomé en mi corazón, nadie me mueve de ahí. Pónganos un ejemplo. Claro que sí, con mucho gusto. La Escritura habla de un joven llamado Daniel, el cual, por causa de la desobediencia del pueblo de Israel, es llevado cautivo gran parte de Israel a Babilonia. Babilonia es un símbolo, lo que hoy pudiéramos ver como Las Vegas, un lugar de corrupción, un lugar de todo tipo de descomposición moral. Entonces Daniel no era cualquier joven. Y quiero aprovechar, dicho y sea de paso, también para hablarle a los jóvenes que están acá. Porque es muy posible que los jóvenes digan, eso de vivir en santidad está bien para los más viejos, pero para mí no. Pero vamos a ver el ejemplo de alguien que es joven y que persiste como una decisión personal en vivir en santidad. A pesar, porque uno dice, sí, porque si yo viviera aquí todo el tiempo en la iglesia sería fácil vivir en santidad, pero es que no vamos a vivir todo el tiempo en la iglesia. Algún momento vamos a tener que salir. Si estamos pensando que va a haber un ambiente idóneo donde no va a haber ningún tipo de asedio a la santidad, estamos equivocados siempre. Por eso Jesús dijo, Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Por eso yo oro para que ellos puedan ser guardados. Entonces Daniel y sus amigos son llevados a Babilonia. Ahora, ¿este era un brother todo feo? No. La Biblia dice que eran jóvenes agraciados, eran príncipes. Escuche bien, eran príncipes. Ya saben cómo son los del Medio Oriente. Altotes, medio narizonzote, así, bien guapo, parecido. Así ellos llegan a Babilonia. Imagínense que esos 4 jóvenes dicen, ahora sí, ya la hicimos, dice. Solitos, estamos sueltos y sin vacunar. Aquí hacemos lo que nos dé la gana. No. Ellos habían tomado una decisión en su corazón. Y dice la Escritura que Daniel propuso en su corazón. ¿Dónde propuso? ¿Dónde propuso? No contaminarse. El vivir en santidad es una decisión que yo tomo en mi corazón. No importa qué tan descompuesto esté el entorno en el cual yo me encuentro. Daniel tomó una decisión en su corazón de vivir en santidad para Dios. Pero ahí no termina la historia, porque nos vamos a dar cuenta que cuando nosotros tomamos esa decisión de vivir en santidad, vamos a ver que Dios nos ayuda en esa decisión. Voy a volverlo a repetir. Dios nos ayuda en esa decisión. No vamos a estar solo en el asunto. La Escritura dice que Dios puso gracia delante de los ojos de aquellos que cuidaban a Daniel y a sus compañeros, para que no se les obligara a contaminarse. Dios va a poner gracia, Dios va a poner favor, Dios te va a dar una ayuda extra, Dios te va a dar la osadía, Dios te va a dar la valentía, Dios te va a dar la gracia, todo lo que necesites Dios te lo va a dar para que puedas vivir en santidad. Por eso Josué le dice al pueblo, ustedes quieren ver maravillas, santifíquese. Por eso es muy triste ver cristianos que viven vidas apartadas de Dios, sin buscar a Dios, pero quieren ver las maravillas de Dios en su vida. Eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque para ver las maravillas necesito santificarme. Y entiéndase santificarse que, pero pastor, pero si yo estoy nuevecito, dicen algunos. Yo estoy nuevo de paquete en esto, en el evangelio, dicen algunos. Usted me está pidiendo mucho, dicen.
entendamos que cuando recibimos a Cristo, en ese momento no somos completamente santos inmediatamente, pero sí nos santificamos para Él, nos apartamos para el proceso de ser santos. Y es en ese proceso donde Dios nos va a ayudar. Pero el proceso no debe convertirse en una justificación para continuar haciendo mal las cosas. Pastor, es que estoy en un proceso. Y hablas con Él porque ves que está haciendo las cosas no tan bien. ¿Y cuál es la justificación? Estoy en el proceso. Y después, es que estoy en el proceso. Y después, es que estoy en el proceso. Y entonces convertimos el proceso en una justificación para no entender que en medio de ese proceso de santificación van a haber cosas en el camino que Dios va a ir quitando, pero que yo necesito en mi corazón disponerme a santificarme. Y santificarme significa apartarme para que Dios lo haga, para poder entonces ver las maravillas. Entonces, la purificación en el tiempo de Josué estaba compuesta por una serie de rituales, donde había lavamientos de ropa y tenían unos rituales. No tocaban mujer y habían algunas cosas que ellos consideraban un acto de purificación, lo que al mismo tiempo señalaba a un acto de santificación, de santificarse. Pero eso simplemente eran símbolos externos de lo que Dios quería hacer internamente. No era tanto los rituales de lavar la ropa, de abstenerse de no tener. No. Lo importante era, porque si había algo que el pueblo necesitaba santificarse, era apartarse de toda murmuración, apartarse de toda... había idolatría, porque muchas veces la idolatría no es simplemente tener una estatua o una imagen. Muchas veces la idolatría son aquellas cosas que toman el lugar de Dios. Entonces, santifíquese para que puedan entonces ver maravillas. Ahora, fíjense que hay algo muy importante que Dios hace una vez que nosotros decidimos vivir en santidad y decidimos consagrar todo lo que tenemos para con Dios. Deuteronomio capítulo 23. No solamente vamos a ver maravillas. Deuteronomio capítulo 23 versículo 14 dice: porque Jehová anda en medio de tu campamento. ¿Dónde anda el Señor? La pregunta es, ¿cuál es tu campamento? Algunos dicen, mi campamento es mi casa. Allí esa es mi base de operaciones. Otros dicen, mi campamento es mi lugar de trabajo. Otros dicen, mi campamento es mi negocio, mi campamento es mi empresa. Es ahí de donde yo libero mis batallas. Ese es mi campamento. Pero la Escritura dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser, Dios quiere que nuestras casas, esos campamentos personales que tenemos, sean santos. Que nuestros negocios sean santos. ¿Para qué? Para que Dios ande en medio de ellos, para que nos libere de nuestros enemigos, para que nos bendiga como nos quiere bendecir y para que haga maravillas entre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Por eso necesitamos entender el concepto claro de santidad. No es una imposición inalcanzable de parte de nuestro Dios para con nosotros. La finalidad es que podamos tener una comunión y una relación íntima con Él para poder ver todas las maravillas que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, necesitamos entender que no hay tal cosa como santidad a medias. Necesita ser con todo. Yo no puedo vivir una santidad a media. Por eso el Señor Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tú. No existe tal cosa como santidad. Hoy soy santo y mañana soy medio santo. O hoy soy santo y mañana no soy santo. No. O soy santo cuando entro a la iglesia y cuando salgo de la iglesia ya dejo de ser santo. No. Dios no puede ser burlado. Lo voy a volver a repetir. Hay cristianos que piensan, que creen que en un sentido pueden engañar a Dios
simulando que son santos cuando ellos saben que no son santos. Dios no puede ser burlado y no se puede vivir una santidad a media. Ahora, cuando hemos estado hablando toda esta semana, porque veo que se me quedaron calladitos ahí y se me pusieron como que serios. Este mensaje no es para señalar, tampoco es para condenar, tampoco es para que te sientas mal, tampoco es para que te sientas frustrado pensando de que la santidad es algo inalcanzable. No es ese el punto. Este es un mensaje que es un llamado de atención de parte de Dios. Porque si hay algo que Dios desea es una iglesia que esté lista para la venida de nuestro. No solamente para ver todas las maravillas que Dios va a hacer en la tierra mientras nosotros estemos aquí, sino una iglesia que esté resplandeciente. Una iglesia que esté limpia, que esté preparada para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y es entonces aquí donde cobra relevancia todo lo que hemos venido hablando de por qué es necesario vivir en santidad. Ahora, hay algo que nosotros necesitamos aprender, es cómo vivir en santidad de una forma práctica. Ya no verlo como una utopía, como un ideal, como algo que la Biblia dice que dice que hay que hacer, pero nosotros lo vemos como algo inalcanzable. ¿Cómo podemos? Pablo se lo explica a la iglesia de Tesalónica. Y no solo a la iglesia de Tesalónica, muchas otras iglesias. Pero la iglesia de Tesalónica tenía una duda doctrinal. O sea, cuando usted lee las cartas a la iglesia de Tesalónica, usted se va a dar cuenta que el principal tema de estas cartas era la venida de Jesucristo, porque el apóstol Pablo, en el momento que él funda estas iglesias, él permanece muy poco tiempo ahí. Entonces, por cuanto era perseguido y asediado, tiene que huir y dejar esas iglesias, y hay fundamentos doctrinales que él no logra establecer. Entonces él se va, y después por cartas él continúa enseñando a la iglesia. Entonces esta iglesia estaba preocupada de cómo sería la venida de Cristo, de cómo ellos permanecerían hasta la venida de Cristo, de que qué pasaría con los muertos en Cristo. Y entonces tenían una serie de preguntas, y Pablo, a través de estas cartas de primera y segunda de Tesalonicenses, él le explica el cómo. Pero más que las formas y el cómo, el apóstol Pablo se enfoca en decirle cómo ellos debían estar y vivir para la venida de Cristo. Entonces prácticamente en la última parte de la primera carta, en el capítulo 5, el apóstol Pablo comienza a conducir en una instrucción a la iglesia, diciéndole qué cosas debían hacer para vivir en santidad, para estar preparados para esa venida. Y en el versículo 19 hay muchísimas cosas que pudiéramos aprender de ahí. En versículos más arriba, léalo cuando tenga tiempo en su casa. Pero en el versículo 19, lo primero que Pablo menciona es: no apaguéis al Espíritu. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si usted quiere vivir en santidad, una de las cosas que necesitamos aprender es a mantener encendido al Espíritu. Y fíjese, pastor, pero eso pareciera que tuviera como un botón o como un control remoto que uno lo apaga, uno lo enciende. No, espérate. Lo que quiero darte a entender es que lo está diciendo desde un contexto donde el Espíritu Santo es como una llama en nuestro interior, que nos hace arder de pasión por Dios, que mantiene el fuego en nuestro interior por el amor a Dios. Y si hay algo que no deberíamos permitir que se extinguiera, que se apagara, es ese fuego, el fuego del Espíritu en nosotros. Porque ese Espíritu nos va a revelar cuándo y cómo estamos haciendo bien o mal las cosas. El Espíritu nos va a revelar cuándo y cómo estamos haciendo bien o mal las cosas. Por eso, si hay algo que debemos mantener continuamente encendido, es al Espíritu. Lo segundo que le dice: no menospreciéis la profecía, en el versículo 20. Y cuando hablamos de profecía pudiéramos argumentar muchas cosas, pero entendamos que hay diferentes tipos de profecía. Hay una profecía predicativa, hay una profecía predictiva, hay una profecía anunciativa, pero también la Biblia, la Escritura nos revela que esta es la palabra profética más segura. Y cuando dice el apóstol Pablo: no menosprecies la profecía, está diciendo toda palabra que sale de la boca de Dios. Cada vez que estamos predicando, estamos anunciando una palabra de parte de Dios.
Y esa palabra que estamos hablando de parte de Dios es una palabra profética. Por eso Él dice, no menosprecies la profecía, sino que necesitamos apreciarlo. Porque es muy posible que la solución a lo que usted o yo pudiéramos estar pasando hoy está en esa palabra profética que hoy estamos recibiendo. Por eso yo digo que ya después de 7 semanas algunos pudieran estar diciendo, creo que es mucho de santidad. Pero todavía no es mucho. Todavía no es mucho. Hasta que nosotros logremos meternos en los huesos. Que como iglesia, si hay algo que realmente es importante para nosotros, es el poder vivir en santidad. Ahora, después dice, examinadlo todo y retenedlo bueno. ¿Qué dice? Examinadlo todo y retened lo bueno. En primer lugar dice, no apaguéis al Espíritu. En segundo lugar dice, no menosprecies la profecía, no menosprecies esa palabra que estás recibiendo de lo que Dios está hablando. Pero ahora dice, no menosprecies, examinadlo todo y retened lo bueno. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que examinamos algo? ¿Sabe que uno de los mayores riesgos es de pensar que no sabemos todo y dar por sentado todas las cosas y no detenernos a examinar las cosas a profundidad? La Biblia habla de los discípulos de Berea que eran más nobles porque examinaban las escrituras, examinaban la palabra profética que ellos recibían para mirar su nivel de exactitud. Pero el examinar no lo está queriendo decir desde una perspectiva de cuestionamiento, lo está diciendo desde una perspectiva donde nosotros examinamos para extraer lo bueno, para extraer aquello que me bendice, para extraer aquello que me edifica, para extraer aquello que me permite y me lleva a conocer más a Dios. Y dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y aquí viene la segunda parte, absteneos de todo tipo de mal. Entonces aquí vemos la acción doble de la santidad, porque hemos dicho que vivir en santidad no solamente es apartarnos del mal, sino también hacer lo bueno. Bueno, aquí el apóstol Pablo lo enseña, dice, no es solamente que retengas lo bueno, sino también que te abstengas de todo tipo de cosas malas. Y eso nos lleva a ser cristianos con carácter. Y cuando hablo de ser cristiano con carácter, es poder tomar una decisión y mantenernos firmes en esa decisión. O sea, no ser de los cristianos sí. ¿Cuáles son los cristianos sí, pastor? Aquellos que le dicen sí a todo. Hay veces que vamos a tener que decir no. Cuando está en juego nuestra santidad, vamos a necesitar decir no. No vamos a poder decir sí a todo. Ser un buen cristiano no es decir sí a todo. Hay muchos momentos que vamos a necesitar decir no por causa de que tenemos un compromiso y hemos tomado una decisión de mantenernos firmes en santidad para Dios. Ahora, Él lo viene conduciendo y Él les viene enseñando y les viene diciendo, bueno, en primer lugar, no apaguéis el Espíritu. En segundo lugar, no menosprecies la palabra profética. En tercer lugar, dice, examinadlo todo y retened lo bueno. En cuarto lugar, absténganse de todo tipo de mal. Y aquí viene y le dice, y el mismo Dios de paz. ¿Quién? El mismo Dios de paz. ¿Qué va a hacer con nosotros? Ayúdeme. El mismo, cuando yo no apago el Espíritu, cuando yo no menosprecio la palabra profética, cuando yo retengo lo bueno y cuando yo me abstengo de lo malo, ¿qué va a pasar? El mismo Dios de paz nos santificará por completo. Solo como 5 escucharon aquí. El mismo Dios de paz nos santificará por completo.
¿Qué significa? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, pero ahora nos dice ¿el para qué? Para que estéis irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? El mantenernos en santidad, el vivir en santidad, nos preservará para la venida de nuestro Señor. No solamente vamos a ver maravillas, no solamente vamos a ver portentos de Dios en nuestra vida cuando decidamos vivir, apartarnos para Él, sino que el vivir en santidad me preserva para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, iglesia, hay una decisión que necesitamos tomar, pero es aquí en el corazón. Una de las cosas que muchas veces nos impide entender santidad es que no hemos entendido claro el concepto de que somos hijos. Cuando usted entiende que usted es hijo, se te va a hacer más fácil entender santidad. Pregúnteme por qué. No, más fuerte, pregúnteme por qué. Porque si Dios es mi Padre y Él es santo, yo como hijo tengo su mismo ADN, así que también puedo ser santo. ¿Cuántos dicen amén? Así que denle un fuerte aplauso al Señor por eso. Cuando entendemos eso, se va la preocupación de que si puedo o no puedo. Sí puede, porque Dios dijo que podías. Así que, iglesia, necesitamos vivir en santidad. ¿Para qué? Porque mañana Dios hará maravillas entre nosotros. Va a hacer maravilla con tu casa, va a hacer maravilla con tus hijos, con tu familia, con todo aquello que has estado anhelando y esperando en tu corazón.